muy buenos días. Hoy empezamos diferente porque hay un último momento y tendría que ver con la causa fentanilo. 96 muertos y ningún detenido hasta hoy. Hoy recusarían al juez. ¿Es así, Mariana? Correcto, Pame, buen día. Porque la verdad que anoche, entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, fue una charla muy fuerte que tuvieron para tomar la decisión de recusar al juez que investiga la contaminación en el fentanilo. El juez se llama Kreplak y el apellido te va a sonar porque es el hermano del actual ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak. El gobierno quiere recusar al juez porque señala que hubo demoras en la investigación, pero ¿sabés también por qué lo quiere recusar? Por ser el hermano del ministro bonaerense, donde las partidas de fentanilo compradas, no solo por la provincia de Buenos Aires, también fueron compradas por otras instituciones. Esta es la noticia de último momento de esta causa. Claro que sí, pero a mí me gustaría, María, si vos podés hacerme todo el cuento. Sí, porque la verdad, Pame, que esto empieza en abril. Hasta ahora hay 96 fallecidos y te diría que esto va a incrementarse, porque los casos van surgiendo a medida que se determina que esas personas se les aplicó fentanilo. El fentanilo es una derivación de la morfina para casos graves, casos de dolencias graves, de personas con cáncer. Es un medicamento que se utiliza bajo receta archivada, que se utiliza muy estrictamente bajo receta médica y que ya causó 96 muertes. Todo empieza en abril de este año, con un brote de enfermedades respiratorias en el Hospital Italiano de La Plata. Allí empiezan a gestarse varios fallecidos, donde no comprendían cuál era el origen de la causa, hasta que el 7 de mayo, pasa menos de un mes, la ANMAT, que es el organismo que se ocupa de evaluar los medicamentos en la Argentina, emite una alerta para que no se utilice y se retire de circulación el lote. Pusimos el número, el 31.202 del fentanilo, que es elaborado por el laboratorio HLB Pharma. Los casos reportados hasta ahora surgieron en La Plata, pero hay casos en Formosa, en Bahía Blanca y en Córdoba. Y en Córdoba voy a hacer una salvedad. En Córdoba creen que son muchos más de los que hasta ahora están reportados. Vamos a ver quién es el dueño. Hay 24 personas que están imputadas por esta causa. No pueden salir del país, Pamela, y tienen inhibidos sus bienes. Por ahora no hay detenidos en esta causa. Este hombre se llama García Furfaro. Ariel García Furfaro es el dueño de HLB Pharma. Sobre él se posan las sospechas de ser el responsable de la contaminación. Él mantuvo el silencio hasta hace unas 24 horas, que habló con el diario Clarín y La Nación. Con esos dos medios únicamente dio entrevistas. Y entre otras cosas, el dueño del laboratorio dijo que si realmente las ampollas tienen esa contaminación, alguien las puso. ¿Qué significa eso? Alguien las puso. Que no se generó en su laboratorio, Pame. Él lo que dice es que el laboratorio, él tiene varios laboratorios, HLB Pharma es el laboratorio madre, las ampollas se hicieron en laboratorios Ramallo, que es uno de los laboratorios que él adquiere, y él lo que dice es que dentro del laboratorio no se pudo gestar la contaminación porque el fentanilo tenía 3 lotes. No quiero marearlos con esto, pero... No, es que me parece importante, sí. ¿No, Marian? Para entender todo el cuento. Se va haciendo por lotes. ¿Quién lo controla antes de que salga a la comercia? El ANMAT. El ANMAT. ¿Dónde está en el cuento el ANMAT? El ANMAT recién, en mayo, en abril empiezan a surgir los casos en La Plata. En mayo, ANMAT dice: retiren de los hospitales y de las clínicas un lote de este fentanilo. Claro, pero ¿por qué están en los hospitales y en las clínicas? ¿No se tiene que controlar antes de ir a los hospitales y a las clínicas? Ahí voy a ir a otra historia que empieza en noviembre del año pasado. El ANMAT controla
antes de salir el producto y lo controla cuando hay un problema, se denuncia que hay un problema con la medicación. O sea, ¿no se controla antes, recién cuando está el problema? No, se controla antes también. Bueno, ¿cuándo se controló el fentanilo? Este fentanilo el año pasado. Se controló en noviembre del 2024. Hubo una primera alerta también en noviembre del 2024. ¿Y qué pasó con esa alerta? ¿Qué alerta? ¿De qué tipo? De que había un problema con uno de los lotes. Pero de noviembre del año pasado, que surgió en Rosario... ¿Se repartió igual? Se entregó igual. Bueno, entonces... Bueno, por eso ahí es donde empieza otro conflicto que tuvo anoche en discusión al gobierno para ver si recusaban o no recusaban al juez. Porque acá acá no es importante encontrar responsables, sino lavarse las manos. Acá se están repartiendo las culpas, Pamela, ahora. Si ANMAT no controló en su momento, si el juez Kreplak demoró en la investigación, o si alguien encubrió. Pueden ser las dos cosas, ¿o no? O si alguien encubrió al ¿Pero empresario. qué empezó primero? Digo, ¿controló ANMAT? ANMAT controló. Dio el ok para que se... Sí, si no, controló y dio el ok. Si no, no podían llegar a manos de los hospitales y de las clínicas. Cuando controló, ¿qué encontró? ¿Que estaba bien o que no se podía...? Si entró a las clínicas es porque estaba... Se supone. Estaba ok. ¿Y qué decía esa famosa alerta de noviembre del 2024? Una alerta de uno de los lotes que había surgido en la ciudad de Rosario, donde se encontraba algún elemento, una bacteria que podía ser contaminante dentro del fentanilo. ¿Y qué pasó con esa alerta? Bueno, esa alerta es la que se está investigando porque no se tomó en cuenta para sacar el lote de fentanilo antes. Bien. Eso. Paso porque esto es lo que dice el empresario. Obviamente que él se defiende porque él y otros 23 están imputados de la responsabilidad por el lote contaminado. Son 3 lotes, hay uno contaminado. Quiero pasar a la parte política de esto, porque siempre acá está metida la política. El Congreso, Pamela, hace no menos de 3-4 semanas, esto viene ya de hace un mes, todo este escándalo, quiere armar una comisión investigadora sobre el fentanilo. Y una de ellas es Silvana Giudici, que si te parece compartimos lo que decía en una de las exposiciones en el Congreso hace pocos días, donde pedía que sí o sí se tomara en serio, porque a medida que pasaban los días se reportaban en distintos hospitales y sanatorios de 4 ciudades de la Argentina muertes por fentanilo. Esto decía la diputada Giudici. Vamos a hablar con los familiares, todos los bloques, vamos a ayudar, vamos a contener, porque la gente está desesperada, no sabe a quién recurrir, ni siquiera saben quiénes son los damnificados, porque esto está en todo el país. Entonces, tenemos que contener, tenemos que escuchar, tenemos que presionar para que esa causa empiece a dar resultados concretos y termine con gente presa. Bueno, acá la diputada Giudici está pidiendo la comisión. La comisión finalmente en las últimas horas se terminó de armar para investigar, pero lo que investiga el Congreso no es que yo lo desestimo, pero acá tiene que terminar de investigar la justicia, qué pasó y quiénes son los responsables. Pero también se suma otro actor político que empezó a generar tensión en el tema fentanilo y se llama Federico Sturzenegger. El ministro de Desregulación, en una nota que dio hace algunos días con el colega Lucas Morando, habló, entre muchos temas, del tema del rol del ANMAT con el fentanilo. Escúchalo porque esto hizo ruido dentro de gobierno. Es decir, tomámelo como una reflexión, ¿ok? Sí. No digo, no me lo descontextualices ni nada. Es una reflexión. Yo tengo un ANMAT. El ANMAT me dice, yo voy a cuidar los medicamentos. Bueno, falló. Está claro que falló el proceso. Falló con el fentanilo. ¿Y por qué falló? Porque el señor que tenía el laboratorio, era un amigo del poder. Sí, claro. Entonces logró que el poder le permitiera hacer esto. Entonces digo, el ANMAT me desprotegió. Porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió. Sí, claro. Bueno, acá ¿qué es lo que hace ruido? Que Sturzenegger obviamente cuestiona al ANMAT, que es lo que vos me planteabas, Pamela, ¿quién tiene que hacer los controles sobre el fentanilo? Y empieza a haber ruido con el Ministerio de Salud, que lidera Mario Lugones, hasta que anoche hubo una reunión del ministro de Salud Mario Lugones con Santiago Caputo, dentro de La Rosada,
Yo les tengo que decir esto. Anoche yo consultaba en el Ministerio de Salud y me decían no vamos a recusar al juez Kreplak. Pero hoy a la mañana consulté con una alta fuente de Casa de Gobierno y me dijo sí, la recusación se hace. Y se hace porque el juez Kreplak es hermano del ministro de Salud y hay un conflicto de intereses. Esto es lo que dice la Casa Rosada. ¿En qué queda esta situación? Y quiero cerrar con esto, con una frase que me pareció conmovedora y que nos termina de poner en tema qué es lo grave que está pasando con las muertes por fentanilo. Y es la del diputado Pablo Juliano, que es de la Comisión de Salud. El fentanilo contaminado supera en muertes a la tragedia de Once y al atentado a la AMIA. Y no estamos tomando la verdadera dimensión de lo que está pasando, porque son 96 muertes y lamentablemente ya los médicos en algunas clínicas donde se aplicó el fentanilo señalan que pueden surgir más casos. Así que, Pamela, esto es un tema que sigue en curso. Hoy el gobierno va a enviar a la justicia la recusación del juez para que sea parte de la causa. Van a señalar que es el hermano del ministro de Salud bonaerense. Acá se mete la política electoral, electoral, pero en el medio hay 96 familias que están esperando una respuesta. Por ahora, Marian, lamentablemente, porque se esperan que sean más. Yo sé que tenemos que cerrar, pero para entender, hoy recusarían al juez. Sí. ¿Y se va a armar o no esta comisión investigadora, que debería ser realmente investigadora y de todas las partes? Porque con esto de que están divididos, que la política me tienen harta porque miran para otro lado y miran para el lado que les conviene. Sí. Consideran que es el hermano del ministro de Salud y que por eso Pues que se tiene que apartar de la causa. Listo, pero porque ¿quiénes van a investigar? Bueno, tendrá que ser, a ver, primero deberían ser de todas las partes, digo, para que se conozca la verdad. Te voy a decir. No, la verdad que mira a quién. Primero la recusación, el juez Kreplak la va a rechazar, la recusación, porque ahí no entiende que haya conflicto de intereses. Después se verá si se toma un paso más judicial para hacer la recusación. Por ahora va a seguir el juez Kreplak, lo que obviamente esto genera una tensión enorme en una causa que recién se empezó a investigar y que tiene a casi 100 personas y a 100 familiares pidiendo justicia.